Y vos fíjate que en un escenario donde hubo más dólares disponibles, el Banco Central no acumuló dólares y el precio del dólar no se fue al piso de la banda, sino que pasó ya la mitad de la banda cambiaria, en un momento de mayor cantidad de dólares. Entonces, ¿qué es lo que todos están viendo? Esto es lo que estoy diciendo en el mercado, es decir, mirá, se te vienen meses difíciles y a la vez no construís políticamente. Y entonces ahí es donde el poder económico dice, bueno, está bien, Milei, nos gusta el tren, nos gusta el ramal, pero trata de que no se bandee tanto. Esto es un tema, y esto es lo que me parece relevante, porque fíjense, no hubo una declaración, no hubo un comunicado. Miren, las cámaras empresariales sacan comunicado por cualquier cosa, si es en función a la defensa de sus propios intereses. Sí, claro. ¿Y qué es lo que va? Se meten en todo, se meten con el Poder Judicial, se meten con si hay proyectos de reforma o de avance con el tema laboral, institucional, de cualquier. Fíjense que con esto no hubo nada, no se manifestaron. ¿Pero por qué? Porque ¿qué es lo que vieron? Lo que vieron es una inoperancia vinculado con la construcción de la alianza. Era tan evidente que gobernadores, diputados y senadores decían, por favor, queremos hacer la alianza. Y los otros no lo podían construir. El faltazo el martes a la noche era un aviso de, che, mirá, tenés 24 horas y un poco más para sentarnos a salvar la sesión del jueves. Y no hubo nadie que levantara el teléfono. Eso también es parte de... Es increíble. Yo decía, el día que presentaron el proyecto, todos los gobernadores imaginaban que al otro día iban a tener un montón de llamados de la Casa Rosada y no tuvieron nada. No, y aún parece hoy... que sí, ¿eh? Yo por lo menos la información que tengo es que sí, tuvieron un montón. Ese fue el problema. Mucha gente llamando, coordinada, digamos. Sí. Llamaba francos. El único que no llamó fue Santiago Caputo, que es el silencio que más ruido hizo entre los gobernadores. Sí. Karina o gente cercana a Karina te diría que Santiago Caputo sí llamó, pero no les dijo que fueran. Les dijo que no fueran. Bueno, aparentemente hizo llamados selectivos, digamos, no hizo llamados masivos, no hubo estrategia. Me parece que cuando ustedes refieren a que no hubo llamado, no es que no hubo gente llamando. Sí, pero también no hubo estrategia común. Citaron a todos los ministros de Economía a reunirse con Guberman, y Guberman fue y no les llevó ninguna propuesta. No. Digo, esos son destratos que también los gobernadores dicen, yo estoy sentado sobre un montón de votos, vos no me podés llamar a mí, hacerme mandar a mi ministro de Economía a Buenos Aires solo para decirle que no tenés ninguna novedad. Y hay un punto importante, ¿no? En esto del poder económico me parece importante remarcar como una de las fallas que tienen, que es que parece que no hubiera una alternativa a Milei, porque la segunda carta que tienen es Villarruel, que Villarruel es muy difícil venderla como algo que viene de un voto más masivo o popular, porque es real que ella se sumó al armado de Javier Milei, pero quien tenía la luz principal y quien tenía los votos era Javier Milei. Y a su vez la Libertad Avanza se comió al PRO. Entonces la derecha está en un problema acá, porque tiene a Milei y no parece tener a otro que pueda ocupar ese lugar en términos de popularidad, más allá del programa económico. Es muy interesante lo que planteas. La derecha es un sistema de poder que tiene muchos años en la Argentina, es un sistema de poder bastante consolidado, bien articulado, cívico-militar, que tiene en Villarruel un vector de poder bastante consolidado, pero sin electorabilidad. Claro, la ventaja de Villarruel es que no necesita la electorabilidad de acá hasta el 10 de diciembre de 2027. Por eso lo presentamos hace tiempo como el plan B, porque ella hoy no necesita electorabilidad, necesita electorabilidad, pero eso también tiene un deadline, que es el 27. Todo lo que pueda hacer Villarruel para hacer relevo de Milei se agota en diciembre del 27. O antes. Sí, antes. También si no tenés electorabilidad se puede terminar antes. Lo que vimos este fin de semana es la aceleración de los tiempos políticos del gobierno, que está asociado a lo que planteaba Alfredo y me parece central. La espiralización de la crisis tiene consecuencias. Y estamos viviendo un periodo de crisis que va hacia lo que Caputo llamó la volatilidad, que no es más que más crisis. Cuando Caputo habla de volatilidad, claro, es más crisis. Claro, por eso es más crisis. O sea, estamos viviendo hay que agarrarle el pasaporte a él. Eso también estaría bien. Estamos viviendo una crisis socioeconómica porque es más social que macroeconómica hoy. Es más social por el lado del empleo, al punto de que hasta Majul preguntó. Estimuló. Es un montón. Me hicieron preguntar a Majul, chicos. Está tan mal todo. El desempleo. Claro, le hizo la gran... Pero ese empleo creado está aquí entre nosotros, le hizo, ¿no?
Bueno, Qué Me malo hizo que eso lo de la acordar- producción. Me hizo Qué acordar malo. aquel video histórico de Sturzenegger explicando en una reunión con empresarios que él iba a mentir todo lo que tuviera que bueno, mentir. yo quiero decir una cosa. Majul no está donde está después de tantos años solo fingiendo ingenuidad. Por el contrario, debe ser de los más pillos del... Sí. Sabiendo cuándo fingir ingenuidad y cuándo no. Claro, no, y aparte porque tiene ese quinto elemento, esa intuición para saber cuándo alguien entra en situación de despoder y se aleja a tiempo. ¿Y para dónde No empieza es la a primera soplar? vez que Majul hace de cómplice de un poder de turno. ¿Para digamos. dónde empieza a soplar el viento? Exactamente. Son seguidores del viento. Son seguidores del viento. Y son todos mensajes a Milei. son Figura todos que usa mensajes mucho a Milei. Macri. Macri usa claro. mucho la figura del viento. Es una figura que se usa mucho. Bueno, esto que vos mencionás, yo estuve hablando en fin de semana con personas que están dentro del AmCham. Porque son de los que vienen llevando... Amigos que tenés vos. No son amigos, son fuentes. No, amigos, mis 4 amigos son todos hinchas de River. Casi que no hablamos de nada últimamente. Bien River ayer. Por eso, no hablamos de nada. Boca ok. pésimo, River ayer ganó. ¿Querías hablar de lo bien que estuvo River ayer? No, pero ¿qué preguntaba yo? Esto mismo que está planteando Alfredo. Che, ustedes que vienen criticando todo, que no sale ficha limpia, que piden ahorita, ¿van a decir algo sobre el lío este de la media docena del set ganado por la oposición? No vamos a decir nada, vamos a ver qué pasa. ¿Qué significa eso? Y vamos a ver qué pasa con Victoria Villarroel, cómo se posiciona, qué puede armar. La están viendo a Villarroel. Ese es el punto. Eso es lo que obtuvo Villarroel el fin de semana. Se puso en góndola. Ella se puso en la vidriera Se y hubo puso en gente que góndola. se detuvo a mirar. Se Sin puso en ninguna góndola. duda. Y se puso en góndola como relevo, Sí. como némesis. Es muy importante esto, porque en política, espacio que no ocupa nadie, ocupa a alguien, digamos. Sí. No existe el espacio vacío. Ahora te agrego, se puso en góndola como relevo y luciendo un modelo que básicamente decía Milei chorro, Milei vago, Por eso, porque salió con todo a pegarle al tomó gobierno. todas las banderas de la oposición. ¿Querés meternos ahí un poco en los vamos ahí, mensajes? vamos ahí, porque es muy importante. Es tremendo el lugar desde el cual ella se pone a hacer ese... Ustedes siempre tengan como fecha en el calendario, diciembre del 27, fecha máxima de activación, de poder de alguien que no tiene todavía electorabilidad, pero tiene posición de relevo institucional. Le corresponde el relevo institucional en caso de que Milei no pueda continuar con su mandato. Es muy importante esto, ¿eh? Muy importante. ¿Qué pasó el fin de semana? Esto arrancó el viernes, lo contaban con Johnny. Arrancó el Higuera jueves, acá. en realidad en plena Jueves, sesión, en plena con sesión. Bullrich diciéndole levántese y váyase y ella contestando. Pero el viernes Milei utilizó o aludió a ella como traidora, Traidora. y a partir de ahí Lo vamos de a ir Tucumán viendo... tampoco forma parte del mismo escenario. Claro, que ella haya ido a Tucumán. Claro, lo que pasa es que ahí hay una novedad. Milei nunca había aludido directamente a Villarroel como traidora en público. Sí. Lo hizo en la Bolsa de Comercio. Ahí el lugar es el mensaje también. Por esto que decía Alfredo, muy importante, muy atinada observación de Alfredo. ¿Qué hace el sistema de poder frente a esto? ¿Se para a mirar o participa? Bueno, Milei los interpela. Va a la Bolsa de Comercio y les pide que tomen parte. Y la llama traidora a Villarroel en un ámbito que él imagina muy favorable. Son los que participan de la timba, ¿no? que elabora como croupier Toto Caputo. Vamos a escucharlo a Milei porque esto es, si se quiere, el inicio de la trama más vertiginosa del fin de semana, que tiene como precuela lo que comentábamos, ¿no? Las llamadas, las advertencias de Bullrich a Villarroel para que se fuera de la sesión. Bueno, el viernes pasaba esto. Hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales, pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. Bueno, precisamente Guillermo Francos el sábado salió a decir que en realidad... ¿Una traidora le tiró? Sí, pero traidor. Guillermo Francos Francos dice, en realidad nunca habló de Villarroel. Claro, habló de una traidora. Habló de una traidora, random. Es un capo. Franco Tal vez estaba hablando de la China Suárez. Yo No qué sé. sabemos. Un declarante No, juega- de amianto. Franco juega el juego de policía bueno, policía malo con Milei. Él es el conciliador, Milei es el rupturista.
La electorabilidad de Milei está directamente relacionada con su, entre comillas, batalla a la casta. Entonces a Milei se supone que le garpa pelearse contra todo aquello que está en el Congreso. Recuerden que venimos de 2 días, veníamos al viernes, de un día y el sábado, 2 días, el sábado con Dados Francos, donde trolls de Javier Milei promovían el bombardeo del Congreso. Sí. O sea, eso se hizo desde un dispositivo muy aceitado, no se hizo de manera espontánea, ¿no? Ahora, vean la respuesta de Villarroel, porque esto es lo que carga de novedad del episodio. Villarroel, y vamos a ir pasando placa por placa, la 1, la 2, la 3, son las respuestas que Villarroel le dedicaba en Instagram a personas que le reprochaban lo que Milei había reprochado en la Bolsa de Comercio. Le dice un tal Bruno Monchi: ¿cómo nos cagaste, Victoria? No sabés el dolor que me da haberte perdido como aliada, si hubiese sido fiel a la presidenta, eras candidata para 2031, ahora te vas a tener que conformar con una banca de andás a ver qué partido. Y le responde Villarroel: preocupate por el 2026, dejen de fumarse un ombú. Hay mucha gente sufriendo y ustedes viniendo a patotear a un vicepresidente por cumplir con su función. Es el argumento de Villarroel, no importa la última parte, lo importante es lo de fumarse un ombú. Sigamos. Sí, ahora se va a entender por si se precisaban más detalles. Otro día le preguntamos a Fero Soriano a qué se refiere el ombú. Sí. Pero creo que habla un porro muy grande. Bueno, o de recursos públicos también puede ser, ¿no? También puede ser. O la combinación de ambos, recursos públicos y porros grandes. Sin embargo, dice, porque acá una tal Juana de Sort también le reprocha: siempre me pareció una mujer inteligente y valiente, pero creo que se le fue el cargo a la cabeza y abandonó al presidente y al pueblo que lo votó. Y responde Villarroel: sin embargo, al pueblo soy el funcionario que más seguido lo ve. Atención que usa la figura de masculino, que es lo que conecta con el núcleo duro de Milei, que por alguna razón, diría hasta esotérica, insiste en utilizar el masculino para las mujeres que ostentan cargos públicos. De hecho, el otro día se confundió Karina Milei, dijo: soy la presidenta del partido. Presidente, empezó a decirse ella misma como un mantra, ¿viste? Claro, para no parecer woke. Bueno, digo, nada de lo que ocurre acá es al azar, a eso voy. Sí. Ella habla en masculino a propósito. Sin embargo, bueno, al pueblo soy funcionario que más seguido lo ve, porque voy al supermercado, me compro mis propias cosas y viajo por todo el país. Ese es a diferencia al 9 de julio, no solamente al 9 de julio, al Día de la Bandera y al acto por Malvinas. 3 actos oficiales, actos centrales, actos patrios, en los que Milei no estuvo, Villarroel sí. Seguido a eso, lo que nosotros venimos contando ya hace mucho tiempo, que en toda esta gira nacional que viene llevando Villarroel, incluye, por supuesto, reuniones con los gobernadores, que hoy aparecen cada vez más distanciados de Milei. Seguimos, placa 3, y se va poniendo cada vez más picante. Este fue el titular del fin de semana, ¿no? Lo que terminó siendo título de diarios. Le reprochan, bueno, ¿por qué abriste este lugar para que voten por la moratoria, retributivo y jubilación? ¿Vos querés romper el equilibrio fiscal? ¿Querés que el esfuerzo de todos estos meses se vaya a la basura? Le dice con el argumento del Ejecutivo sin rivales. Y responde Villarroel: si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar, bueno, está mal escrito, un discapacitada menos, que ahorre en viajes y en la CIDE y listo. Ajá. Bueno, ahí, por eso, vean que en cada respuesta hay un exocet, Sí. ¿no? Y ahí- Hay un elemento central. Y ahí hay algo más, te agrego, Adri, porque ahí se apropia un poco de un argumento típico de los libertarios, de esto de decir, recortar la política para Claro, resolver los problemas de la claro, gente, claro. que todos sabemos que no cierran esos números, pero ella se apropia, le pega a Milei con discurso mileísta. Bueno, ahí hay un punto central y yo quiero terminar, si lo tenemos ahí a mano, no estoy viendo cuál es, porque en un momento alude a que ella no roba. Sí. Que me gustaría ponerlo, no encuentro cuál es exactamente la placa, pido disculpas a los compañeros de producción. Hay un momento en el que alude a que ella no roba. Y esto es muy importante porque es el corazón del problema institucional que tiene por delante Milei. Si Milei tiene por delante un problema institucional es que
puede pesar sobre una acusación de esas que destituyen gobiernos. Por ejemplo, el caso Libra. Por ejemplo. Cuando Villarroel, en medio de esta catarata que estamos viendo, le dice a Milei, vos sos casta, vivís en un palacio, yo voy al supermercado, vivo en mi departamento, vos viajás, gastás un montón de guita en viajes y en la CIDE, que es algo que le reprocha el sistema de poder. El sistema de poder sabe, porque lo vivió con Macri, que un gobierno que usa la CIDE para espionaje interno básicamente es un gobierno que usa el sistema público de inteligencia para orientar negocios. Que los espiados son ellos muchas veces. Respondiendo a esto que decía Alfredo, mirá, yo siempre cuento lo mismo. Ernequian activa a Milei como némesis de Macri cuando dos agentes de la policía de no más de 30 años van a su casa y le revisan los calzoncillos. Escena que para Ernequian era inimaginable, es una de las 5 figuras más poderosas de la Argentina. Estructuralmente más poderosa de la Argentina, Ernequian. No es pasan los gobiernos y quedan los artistas, decía Pinti. En el gobierno de Macri hubo una orden de allanamiento a la casa de Eurnequian, Claro. no a cualquiera. No, y literal le revisaron los calzoncillos. Le abrieron los cajones y le revisaron los calzoncillos. Para Eurnequian, ahí se supera un límite vertical. Y ahí se activa Milei. Y ahí se activa Milei y se activan muchas otras cosas, entre otras que Macri no obtiene la reelección. Bueno, veamos qué es lo que dice Villarroel. Ahí lo teníamos creo que a la vista. Le dice, te fuiste a tomar un avión, bien se pudo, después no sabes por qué, te dicen que coqueteás con la casta, esto es por el tema de Tucumán. Sí. Y le dice Villarroel, un avión de línea, no un avión privado, no uso aviones del Estado. Eso solo los usa Milei y su hermana. Fíjense, otro teledirigido. Claro, teledirigidísimo. ¿En serio yo me corrompo viviendo en mi depto y viviendo de mi sueldo o se corrompe más quien viaja o viajar, bueno, está a veces mal escrito, por el mundo, mete familiares, vive en un palacio y no sale de ahí para ver cómo la pasa la sociedad? Del presidente nos acordaremos, de los vice nadie se acuerda, le dice Edgardo Bertolio, y ahí responde Villarroel. Mejor, así vivo mi vida en paz, dado que así vivimos los que no robamos. Tremendo, bueno, durísimo. Si ustedes siguen toda la secuencia, hay muchos teledirigidos, claramente, y el último es un teledirigido institucional. Porque ¿qué pasa si a Milei lo destituyen por chorro? Cosa que puede pasar. Bueno, queda a cargo del Ejecutivo la vicepresidenta. Y ahí es donde entra el temor que yo mencionaba en el editorial, de que en la Casa Rosada saben que incluso si le hacen examen de pureza a todos los candidatos que metan en octubre, si el establishment se le da vuelta, los 87 héroes desaparecen de un día para otro. Milei no tiene un escudo que lo proteja de una destitución si un día el establishment se junta un día y dice vamos a ir por Villarroel. No puede hacer nada para evitarlo. Pero todo esto que describió Adrián, dan cuenta que estamos viviendo una crisis institucional. Claro. No es, ¿viste? Porque a veces se presenta como parte de estas disputas mediáticas, como si fuese parte intrusos en la política. No, acá hay una crisis institucional, mira, presidente, vicepresidente, teniendo en cuenta las historias de lo que fueron las relaciones de vicepresidentes con presidentes. Se suma algo para Villarroel que nosotros lo publicamos hace un tiempo, te estoy viendo la fecha, 2023, septiembre de 2023, antes que asumiera, pero que tenía que ver... Antes de que ganara. Antes de que ganara, tenés razón. Tenía que ver con los vínculos de Villarroel. Villarroel es muy conocida por su reivindicación de la dictadura empresario-militar. Ella dice que, o sea, lo reivindica por su padre, por su historia familiar. Tiene una militancia de reivindicarlo, no solo lo reivindica en su ámbito, en su fuero privado, digamos. No solamente cree que estuvo bien, se hizo sino que hizo su carrera política alrededor de eso. Hizo su carrera ahí. Lo descubrió muy bien Luciana Bertoia, que contó cómo era el plan de Carlos Martínez, que es un tipo muy poco conocido, mucho peor que Videla, para que les den una idea. Era el jefe de los servicios de inteligencia durante la dictadura, es el que organizaba. Y Martínez en Democracia, cuando empezaron los juicios de lesa humanidad, dijo, acá hay que hacer al revés, hay que ir a buscar a las víctimas del terrorismo y hacer una suerte de juicios por la verdad al revés. Y la que tomó ese guante fue Victoria Villarroel y armó el CELTIB, que es una suerte, también como se lo conoce, de CELS al revés, ¿sí? Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, CELTIB. Y nosotros publicamos en 2023 cuál era el círculo de relaciones de Victoria Villarroel, porque conseguimos el acta fundacional del CELTIB y la publicamos. Y ahí
está la parte militar, que es más conocida, después está la parte empresarial, que es menos conocida y poco recordada. Y, por ejemplo, el personaje clave es Jorge Luis Pérez Salati, que para ustedes no les dirá nada. Pérez Salati es uno de los abogados más importantes del país. Su nombre está en uno de los estudios más grandes del país. Su nombre está en el estudio PACBAM, que es uno de los estudios más picantes del país, donde era socio de Mariano Grondona, hijo, y de Martínez de Oz, hijo. Después Martínez de Oz, hijo, se abrió su estudio aparte, vinculado directamente a energía. Y es representante de grandes empresas. ¿Sí? Sí, claro. A eso se dedica. Y fue, entre otras cosas, recaudador de campaña de Macri. Después se ve que se hizo muy cercano a Milei. Después el otro funciona como... es el que maneja los papeles de la fundación de Victoria Villarroel. Después está Máximo Fonrouge. También en mundo de abogados es un tipo muy poderoso del estudio Casagne, en este caso. Entre sus clientes estaba también Mauricio Macri, también socio del Colegio de la Calle Montevideo, y también es el que armó la ONG Será Justicia, muy conocida también en el armado de causas. Está Horacio Adolfo García Belsunce, ¿sí? ¿Vieron que este gobierno eliminó la comisión de homenaje a Perón? ¿Se acuerdan? Bueno, él es vicepresidente de la Comisión Permanente de Homenaje al Almirante Rojas. Esa sigue existiendo. Sí, Horacio ya no, pero No. la comisión sí. Después el otro que está en Celtiv es Alejandro Fargosi, que fue abogado de los fondos buitre en la Argentina, un hombre muy conocido también. Y en el autor mundo. de la ley que finalmente no salió. Y después está Enrique Maschwitz, fue el escribano que inscribió el Celtiv, que es el escribano histórico del Grupo La Nación. Sí, o sea, yo quiero- tiene unos vínculos muy aceitados con el poder económico a través de los abogados de las empresas. Asociado a esto que decís, es muy importante, la tribuna de doctrina que suele utilizar Villarroel para vincularse directamente con la pata cívica de la última dictadura, sostenida en el tiempo como dispositivo de poder, es el Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Villarroel es socia del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que es donde están como integrantes los abogados de los genocidas. Aclaremos, no es el colegio público. No, es el colegio de abogados. Es una asociación privada que se puso un nombre para parecer que tiene más importancia de lo que tiene. Pero ahí están todos estos estudios que mencionaba Ari, y en general los abogados de los genocidas tributan al Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, y ahí Es suele el ir Jockey Villarroel. Club de los abogados. Exactamente. Bueno, pero Villarroel suele hablar ahí, suele participar de charlas, de congresos. Quiero cerrar con esto. Este movimiento que vimos el fin de semana de Villarroel nació hace 2 o 3 meses. No es espontáneo, no surge a partir de un episodio puntual que fue el diferendo por la sesión del jueves. ¿Qué pasó hace 2 o 3 meses? Villarroel desplazó a todo el equipo que la rodeaba y nombró a nuevos integrantes de su entorno formal, de su entorno en el Senado. Nombró a Claudio Gallardo como director de seguridad. Claudio Gallardo es un ex militar muy vinculado a el padre y sobre todo al tío de Villarroel. El tío fue el director del Vesubio. Por eso acá estamos hablando de una entre malos. ¿Se entiende esto? Porque si no, en la lógica maniquea, que yo sé que muchos tienen, muchos consideran que hay que posicionarse siempre con uno o con otro. Yo acá no sabría dónde posicionarme, así que es una entre malos. Buena idea. ¿Sí? Es una entre malos. Villarroel convocó a Claudio Gallardo, ex militar muy vinculado, insisto, a su padre, a Eduardo Villarroel, que era artillero, que dicen quienes alguna vez la frecuentaron a Villarroel, se ufanaba de haber combatido a la subversión, eso decía el padre. El tío ¿Vos ya leíste el libro de Villarroel? Sí, lo estoy leyendo, el de ¿Y? Emilia Delfino. ¿Está bueno? Extraordinario, muy interesante. Bueno, ¿y por qué es importante Gallardo? Porque Gallardo... Porque Gallardo tiene un pasado en la inteligencia militar. De hecho, era muy cercano a César Milani. Ex jefe de inteligencia militar, después jefe del ejército con Cristina Kirchner. Gallardo viene de ese ecosistema de inteligencia militar y está a cargo de la seguridad del Senado. Es muy importante la figura de Gallardo. Síganla con atención, porque en la Argentina nadie que tenga aspiraciones políticas serias abjura de tener un sistema de inteligencia propio. Esto es algo que viene de lejos, lo hizo Macri,
lo hace Milei ahora a través de Santiago Caputo y lo hace Villarroel a través de Gallardo. Que tiene vínculos con el sistema de inteligencia desde muchísimo antes, Villarroel. Por supuesto. Por eso, digo, lo único que hace en todo caso es armar un dispositivo para tratar de convertir eso en una opción política. Y el otro que Todos se creen sumó- que es propio el sistema de Sí, inteligencia. no es propio. Y el otro que Que se le sumó responde, ¿no? como funcionario es Pato Claro. Russo. Pato Russo es un consultor que tuvo en su momento participación en la construcción de la candidatura de Macri, después fue fundamental para la primera campaña de Milei y Villarroel En el 21. en el 21, participó de la campaña del 23, se pelea a muerte con Santiago Caputo lo echa a Pato Russo, y Pato Russo ahí empieza un devenir de consultorías que lo lleva hoy a ser consultor simultáneo de Villarroel y de Guillermo Moreno. En política, nadie cree en casualidades. Dentro del peronismo, si hay alguien que ha expresado públicamente su intención de acercar a Villarroel al peronismo, fue Moreno. De hecho, la calificó de peronista. Viste que Moreno tiene el peronómetro, va a todos lados con el peronómetro, te dice, Zayat, peronista. Bueno, no, creo. tal vez no. Pero Sibeira, sí, no. ¿Sí? Y ella Se tira el peronómetro encima y te ¿Te dice. acordás que se sacó bueno, una foto con Isabelita? Bueno, ahí fue fundamental la figura de Pato Russo, que es consultor electoral. O sea que esto empezó hace 2 o 3 meses, no empezó ahora. Uno se preguntaría por qué necesita un consultor electoral alguien que no tiene pensado ser candidato. Me tomo la referencia que hacías hace un rato, Alfredo, porque es cierto, hay una larga trayectoria de conflictos entre presidentes y vices. Y de hecho se los suele usar como molde. No, estos dos están como estaban Cristina y Alberto. No, esto parece Chacho con De la Rúa. A mí, yo leía Pero hace todo el este fin de recorrido, semana. pero hace todo el Bueno, ahí recorrido. va, bueno, Martínez con Alfonsín. Hay un libro. No quiero aburrir tampoco. Dualde con Menem. Nelson Castro escribió un libro sobre los vicepresidentes. Bueno, Bueno, Mirá pero qué es dato te fabuloso, tiro. digamos. Yo dale. leyendo este fin de semana sobre el conflicto entre Villarroel y Milei, recordaba aquella maravillosa primera frase de Ana Karenina de Tolstoy que dice: todas las familias felices son iguales, las infelices son cada una infeliz a su manera. Creo que todas las fórmulas de presidentes son exitosas, son iguales, pero cuando la chocan, cada una la choca a su manera. Y ojo, porque creo que esta, vos decías, es una crisis institucional que puede ser incluso más grande que lo que fueron los 4 años de convivencia entre Cristina y Alberto, o que lo que fue la renuncia de Chacho Álvarez. Bueno, Cobos. Cristina es otro. Es que generalmente otro se recuerdo. utiliza al vicepresidente para completar la fórmula. O sea, si es el presidente es más de izquierda, buscas a alguien más de derecha. Se lo piensa para o la campaña y no viceversa. para los 4 años que Sí, vienen claro, y después. después obviamente un senador peronista el fin de semana me decía, preparando yo una nota sobre este lío, me decía, la mandaron a tocar la campanita e hizo eso, tocó la campanita y con eso bastó. Con eso le alcanzó para una sesión que complicó al gobierno. Ahora, digo, para entender también cuando hablamos de establishment, cuando hablamos del poder real en este país, y que el poder real no es la casta política como te quiere convencer este gobierno, hay veces que hay ejemplos que son muy transparentes en ese sentido. Y hubo un fallo de la Corte Suprema muy reciente que básicamente dice, ¿no? Empresarios, todo bien, políticos, todo mal. O algunos políticos. Básicamente dice que Telecom es más grande que Argentina, amiguitos. Sépanlo. ¿Cuántas estrellas del mundo tiene Telecom? Escúchame. ¿Cuántos títulos del mundo tiene? Títulos ¿Cuántas copas mundiales, ganó? no sé, pero hablando en serio, pues salió la Corte Suprema sacó un fallo la semana pasada, que además la propia Corte se ocupó de difundir. Esto no me parece un dato menor, porque ustedes saben que la Corte tiene un área de prensa, la Corte saca 300, 400 fallos por semana, algunos nos tomamos el trabajo de mirar, aunque sea los títulos. En general el título no te dice mucho, entonces la Corte a veces manda, che, salió esto importante, y le avisa a los periodistas, qué sé yo. Bueno, mandó este. La empresa involucrada es Telecom, y uno de los personajes involucrados es Gerardo Huertein, que es el actual canciller de la Argentina, pero hombre de negocios, muy importante, veterinario él de formación, pero tiene negocios de muchas cosas, entre ellas eran accionistas de Telecom. Bueno, el fallo básicamente habla de que la pregunta que se hace la Corte es si los directivos de Telecom son responsables de todo lo que sucede en Telecom, ¿no? Porque hay alguien que los denunció. Y revierte en un fallo de segunda instancia que decía que sí.
¿Qué dicen? Que no, con párrafos como este que son muy significativos, porque dicen, es claro que las exigencias que impone el estado del buen hombre de negocios varían según el contexto. Y dice, cuando se trata de empresas de gran envergadura, empresas que cuentan con gran cantidad de personal, significativo capital accionario, diversidad de funciones y descentralización administrativa y o territorial, es indudable que los directores no pueden revisar personalmente todas las decisiones que se adoptan en la marcha ordinaria de los negocios. Uno Wertheim, que es el canciller. ¿Qué pasa con la doctrina no podía no saber? Hay otro párrafo, porque para que sigue, que dice, que ahí nombra directamente a Telecom, donde dicen que las grandes empresas como Telecom Argentina, los miembros del directorio no pueden participar, y si podemos bajar, bueno, de todas las decisiones de la empresa. La denuncia es de Javier Darío Oviedo, se llama el denunciante, contra Telecom por un despido. Lo notable, claro, es que a todo el mundo le recuerda esto. Che, a Cristina la condenaron diciendo que ella no podía no saber que en la empresa que manejaba, que era un país, que es la Argentina, a 3.000 kilómetros de distancia en Santa Cruz se entregaba una obra pública, porque ella era presidenta y no podía no saber lo que sucedía. Ahora, Wertheim, que era directivo de Telecom, sí, no podía no saber que en su empresa se hacían las cosas como el traste. Bueno, pero el fallo de la Corte con Telecom es correcto. Digamos, Sí, tiene, lo incorrecto tiene es- lógica, tiene lógica. Lo incorrecto es en el caso de Cristina, Por eso, no lo de en el caso de Cristina, Por eso digo, está bien que la Corte diga eso, evidentemente, qué sé yo, un directivo de una empresa, hay un despido, tiene un gerente, qué Claro, sé no yo, puede no tiene idea. No puede saberlo. Está bien. Tiene lógica. Lo que no tiene sentido lógica común. es esto, como bien titulan acá, la doble La vara. doble vara. Porque vos decís, Cristina tenía que saber exactamente todo lo que sucedía en su gobierno y Wertheim no tenía que saber exactamente todo lo que sucedía en Telecom. Con el último dato, no menor, que es que ustedes saben que la Corte hay 3 integrantes. Por ende, cada vez que sale un fallo de la Corte, firman los 3. Por ende, firmó Carlos Rosenkrantz. Pero, No, te iba a preguntar, no había sido firmó Rosenkrantz. Sí, firmó abogado Rosenkrantz. de... Sí. pero- Abogado de Clarín. Entonces, lo notable de todo esto es que Rosenkrantz firmó este fallo, como ya firmó más de 70 fallos que involucran a sus ex clientes, algo que es ilegal, y vuelvo a explicarlo. La ley argentina dice que si vos sos juez, no podés intervenir en caso de tus ex clientes. Punto, se terminó. En Lo cual 2000 es bastante lógico, además. Sí, O sea, por eso la ley exige que vos te excuses. Vos decís, mi cliente era el Grupo Clarín, me llega un caso del Grupo Clarín, yo no participo. En 2021, Rosenkrantz le mandó una nota a sus compañeros de trabajo diciéndoles, che, como pasaron 5 años desde que yo soy juez de la Corte, porque él entró en 2016, ya me parece tiempo suficiente, así que voy a empezar a intervenir en casos de mis ex clientes. Con 2 detalles. Uno, que ya había intervenido antes, por ende que no esperó a que pasaran 5 años. Pero el otro detalle es que yo recién les dije que la ley dice que no puede intervenir. sí. No pone plazo la ley. La ley dice no podés intervenir. Por ende el plazo es para siempre. Rosenkrantz se autoinventó una regulación para él, diciendo yo voy a empezar a intervenir. Le avisó a los otros miembros de la Corte. Los otros miembros de la Corte dijeron, bueno, de hecho lo dejan, Sí, así, ¿eh? no dicen nada, para que Rosenkrantz diga cosas como esta. Ya tiene más de 70 casos, ¿eh? Yo he publicado muchos de eso, tuve que ir al Congreso a declarar en el juicio político a la Corte por este tema, tema que terminó en la nada, pero ayer me pareció notable porque volvió a intervenir en un caso que involucra al grupo Clarín, y para decir que Wertheim no podía saber que cuando era director de Telecom pasaban cosas. Cristina sí podía saber que cuando pasaba Y algo... sabía. Y sabía. Y sabía. Bueno, Che, en fin, esta Corte. En esto de que los personajes se repiten, gobierno de derecha tras gobierno de derecha, volvemos a ver las mismas caras, después van todos a la tele, se mezclan, se juntan, a veces se puede dar un conflicto de intereses, o incluso que hasta te olvides de quién está delante tuyo cuando decís ciertas cosas. Si no, miren esto que pasó el otro día. Epa, esa imagen de al presidente subiéndose a un helicóptero, fuerte, ¿eh? Es lo que quisieron durante 4 años con Macri, no me sorprende, Sí. la verdad. Sí, pero viste, ahí la pone como conspiradora y traidora a Villarruel, ¿no? En la conspiración con el kirchnerismo. Sí, sí, claro. Y eso, dicho por Bullrich, que perteneció al gobierno de la Alianza, que fue el presidente que se fue en helicóptero, y que además padeció después, durante el gobierno de Macri, el asedio kirchnerista,
cobra, ¿no? Ese presidente, el que vos decís, de la Rúa, que se fue en helicóptero, sufrió a su vicepresidente, Exactamente. a Chacho Álvarez, Exactamente. que casi lo hace tambalear. Y bueno, ¿cuál fue el principio del fin? El principio del fin fue ese. Cuando él se va de la vicepresidencia y... Claro. Ya llega el punto que uno no entiende si están bancando a Milei o tirándolo al bombo. Y ni siquiera estoy seguro de que ellos entiendan qué es lo que están diciendo. Es que No, pero siempre hay- la presencia de Bullrich, que no la llegamos a nombrar, perdón, es importante porque Bullrich se ve como competidora a Villarruel en el relevo de Milei. Y Milei la está poniendo Claro, a pero Bullrich tienen para... tiempos distintos. Bullrich sí necesita que Milei complete su mandato, aunque sea para después presentarse como relevo electoral del dispositivo de poder que hoy gerencia Milei. Son es el mismo objetivo con distintas estrategias porque tienen distintas posibilidades. Y te agrego un dato más. Villarruel no tiene electorabilidad todavía, ¿no? Bullrich imagina para sí misma el lugar de Villarroel en la elección del 27. Por ejemplo, acompañar a Milei en la boleta. Por ejemplo, sería una escala intermedia. Ahí Milei en el tuit puso que estaban conversando de las elecciones de octubre. Dijo Del camino hacia las elecciones de octubre. del camino hacia las elecciones de octubre, Estará donde pavimentado de tiros y gases. se rumorea mucho la posibilidad de que Bullrich sea candidata. Ella no quiere. Ella no quiere ser candidata a senadora porque como ella quiere ser nuevamente candidata a presidenta en el 31, uno se imagina, Pero va a tener muchos 27 años Milei, ya. 31 Bullrich. Claro, porque Bullrich Piensa que correrse el Ministerio de Seguridad le quita protagonismo. Bullrich imagina este escenario. Ella es candidata a vicepresidenta de Milei. En el 27. Un Milei con opción de reelección, pero No, ya sin después... opción de reelección. ¿Cómo? Se presenta como compañera de Candidata a la fórmula de reelección. alguien que no va a poder Ser reelecto, ser claro. reelecto una vez más. Claro, por eso. Entonces estaría en el último mandato de Milei, naturalmente dice le tocaría a ella. Ojo, Bullrich tendría que recordar la experiencia de Menem, porque Rucauf especuló Claro, lo mismo. es cierto. Me Rucauf acordé del especuló mismo que iba a caso. ser el candidato vicepresidente de uno que no tenía reelección. Y que iba a ¿Y qué ser hizo él. Menem? Lo mandó a la provincia y empezó a trabajar su posibilidad de reelección. Sí, también podría pensar en el 2017 de Macri, que le iba mucho mejor de lo que es el segundo año de Milei, y todos descontaban una reelección y se la puso contra la pared. Bueno, pero Iba- Bullrich iba ahí a ser ahí puede 8 jugar años los Macri y dos. 8 años Rajarse- Vidal. ¿Cómo? Eran 8 años de Macri y 8 años de Vidal, ¿te acordás? Y después Claro, Antonia claro. venía. Por eso, en la mesa de arena de Bullrich. Digo, porque no ella tiene era- sentido planificar para tan adelante, me Bueno, parece. pero, sería desnaturalizar a un político. Un político planifica para adelante, sobre todo cuando su aspiración es llegar al lugar donde llega uno de miles. Déjame incorporar, digamos, una mirada, si querés, de la base estructural de la economía, cómo está funcionando. A partir de, bueno, la derecha siempre va construyendo narrativas que es válida, pero uno también puede construir una contranarrativa que dice, bueno, el principio del fin de la Rúa, y ahora lo voy a vincular con el tema de la crisis institucional de ahora, es cuando renuncia Chacho Álvarez. Entonces la pregunta es no renuncia en el aire. Claro. No es que Chacho Álvarez renuncia en el aire. Renuncia a partir de la denuncia de corrupción en el Senado. Pero ¿cuál era la corrupción en el Senado? Era una reforma laboral regresiva. Así es. Pero ¿cómo estaba la situación económica en ese periodo? Y bueno, había ingresado en un periodo de recesión. La economía argentina ingresó en un periodo de recesión en agosto del 98 y esta idea de mantener la convertibilidad en los años de la Rúa y así ganaron las elecciones, bueno, profundizaba la recesión. Entonces, la base económica era recesión y un avance de una reforma estructural regresiva. Y ahí renuncia Chacho Álvarez. Sí. Y en todo caso, las crisis políticas son expresiones de que la economía no está funcionando y tenés problemas. Y hoy, lo de Villarruel como crisis institucional es porque empieza a haber muchos ruidos en la economía, donde están viendo, tuviste el crédito del Fondo Monetario Internacional, es el prestamista de última instancia, ¿quién más te va a prestar? Pensabas que iba a bajar el riesgo país y no baja el riesgo país, o sea que no te van a prestar, está en 700 puntos, el JP Morgan se bajó, dijo, hasta acá llegué, gané con la bicicleta financiera y así podemos seguir en toda la secuencia de que ya lo mencionamos, de la crisis en la economía real y empieza a haber tensiones muy fuertes en la crisis financiera y cambiaria. Entonces ahí emerge qué es lo que pasa en la política.
Si no, no estaría. No, claro, no si estaría. estuviera bien la economía, Milei estaría ya Claro. planificando. Pero así es donde vos lo ves a lo largo de la historia. Hay un elemento asociado a esto que decís, Alfredo, como aporte. Gabriel Di Meglio vino el viernes a charlar con nosotros y él decía que él no cree que la historia se repita, ni siquiera como rima o como farsa, sobre todo porque en estos tiempos lo que él aprecia como historiador es el vértigo de los hechos, como la novedad de estos tiempos. Entonces, nosotros podemos hacer descripciones históricas que sirvan como comparación respecto a determinados objetivos, ¿no? Lo que hablábamos recién con Cande. Chacho Álvarez hizo un movimiento en base a un error de cálculo. Él suponía que iba a tener un operativo Clamortal, que lo iban a levantar en Aldas de Valera de Varelita y lo iban a reponer, no en su cargo, se ríe, pero era así. Chacho imaginaba esa escena, lo iban a buscar a Valera Varelita, ahí acá en Canning. Le decían a De la Rúa, usted váyase y lo ponemos al Chacho. A De la Rúa lo iban a correr y lo iban a llevar en Andas a Casa Rosada. No pasó eso. Pero él creía que podía pasar eso. Calculó mal. Bueno, es la vida de una persona que aspira a más en política. Sobre todo cuando ese más es el lugar donde llega uno de miles. ¿Cómo Ahora, se llega ahí? Eso es lo que suele ocupar el 80% del pensamiento de un político profesional. ¿Cómo llego a la máxima instancia de poder? Salvo. El problema es cuando se pierde de vista que el objetivo, o mejor dicho, cuando el objetivo pasa a ser más importante, el objetivo de posicionamiento pasa a ser más importante que el objetivo de la posición, ¿se entiende? Si vos querés llegar a una posición de poder para modificar la vida de las personas, es un objetivo virtuoso, bien por la política. Cuando tu objetivo es llegar a la posición de poder, por llegar a la posición de poder, es un problemón. Y ahí es lo que no sabemos qué está pasando hoy en la oposición. Sí. ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Llegar para llegar o llegar para mejorar la vida de las personas? Sí. Una vez que llegaste, lo que empezaba a preguntarte es cómo mantenerte. Y me imagino que en ese sentido en la Casa Rosada le van a prestar mucha atención al número que se va a conocer hoy a la tarde, Cande, ¿no? Sí, hoy a las 4 de la tarde sale el número del INDEC que marca la inflación de junio. Es muy importante este número porque recordemos que veníamos de un mayo donde el IPC dio este 1,5% mensual y la expectativa, la narrativa del gobierno era continuar un sendero de desaceleración. Después de lo que fue la inflación de abril, que fue una inflación muy alta, donde los formadores de precios se habían adelantado al nuevo programa económico, al nuevo sendero que iba a trazar el Fondo Monetario Internacional. Bueno, tuvimos un mayo con una inflación, la inflación más baja que consiguió Milei durante su gestión, y ahora viene junio que tiene una estimación más cercana al 2%. De hecho, en la placa 2 tenemos esta es la de Equilibra, que es la estimación de estas consultoras que hacen el seguimiento semanal de los precios y estima un 2% para junio. También tenemos la de LSG, que también estima un 1,9% LSG. Y por último tenemos la de EcoGo, que EcoGo también estima un 1,9%. Yo sé que digo 1,9%, 2%, y vos decís, es lo mismo acá de inflación. Pero en términos de esas barreras más psicológicas y de narrativa, bueno, no es lo mismo que el indicador empiece con 1 a que ya empiece con 2. Lo que sí está medio descontado es que va a ser más alta que la de mayo y esto involucra un conflicto porque en julio, solo en estos primeros 15 días de julio, ya tuvimos un aumento en los dólares de más del 10%. Entonces, recordemos que este número que sale hoy a la tarde no involucra todos esos movimientos que tuvo el dólar, porque el dólar se movió en julio, no en junio. Entonces, si ahora en junio da 1,9 o 2%, no es un movimiento de precios que tenga que ver con el dólar. Los movimientos del dólar se van a ver en julio, entonces hay una posibilidad de que no solo no estemos en un sendero de desaceleración de la inflación, sino todo lo contrario. Veamos cómo la inflación mensual vuelve a reactivarse. El dólar blue ya está en 1.315, arrancó con todo la semana. Y además te agrego un factor para sumar política y economía, porque me parece muy interesante cómo lo planteó Alfredo hace un rato. La inflación de julio va a ser la última que se va a saber cuando se vaya a votar en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Claro. Y la inflación de agosto va a ser la última que se va a saber antes de las elecciones nacionales. Son dos números muy importantes para el gobierno. ¿Qué fecha es la de octubre? Perdón, ¿qué fecha es la elección? 26 de octubre. 26 de octubre. No, entonces vas a tener la de agosto. Por eso. Y vas a tener la de septiembre. La de septiembre, es Sí, cierto. vas a tener. Pero, digo, son
Más allá de que mucha gente siente la inflación no en el número del INDEC, sino en el bolsillo cuando va a comprar. Pero para el gobierno va a ser muy importante que estos 3 meses que viene ahora, que este trimestre que viene por delante, la señal política sea de una inflación bajo control. Porque por los electores, pero también por los medios, los consultores, por el clima de la campaña. El tema es que acá vos tenés en junio ya una inflación que se aceleró y que se aceleró principalmente por regulados, digamos, por los aumentos que permitió el propio gobierno en términos de prepagas, servicios públicos y todo lo que hace a ese mundo de regulados, que tenían que aumentar para poder seguir su programa económico de ir reduciendo los subsidios económicos y tal. Ahora, vos en julio ya tenés un fenómeno de crecimiento del dólar en todos los segmentos, un aumento más o menos del 10% y con cruces de ciertas barreras de nuevo psicológicas, ¿no? Yo te digo, mira, si la inflación da 1,9, 2%, ¿es medio lo mismo? Bueno, no es lo mismo para las personas, no es lo mismo que el dólar esté 1.295 o esté 1.315. El anterior dio 1,5, ¿no? ¿Cómo? El anterior dio Sí, en mayo dio 1,5. Claro, entonces si es 1,9 se da la idea de estabilizar en un 1 y algo. Pero, si pasa a 2 es diferente. Lo cierto, digamos, hay varios aspectos, pero uno de ellos es que este es el índice oficial. La percepción de la mayoría de la población es que es el doble por lo mínimo, por lo mínimo. Eso es lo que marcaba Ditela en la encuesta esa que había hecho. La subestimación de este dato oficial es notable. Nosotros lo mencionamos una y otra vez, hay un responsable político central que es Javier Milei, pero después hay un responsable técnico central que es Marco Lavagna, titular del INDEC, que convalida, siendo titular del INDEC, que no se difunda, no se presente el nuevo índice de precio al consumidor, que lo tienen ya desde por lo menos hace un año. Y como daría un poquito más, porque es verdad, daría un poquito más, no es que va a dar el 10%. No, daría un poquito, no lo difunde, generando una distorsión generalizada en los precios, porque a partir de este dato subestimado se empieza a negociar las paritarias, se calcula qué es lo que pasa con el nivel de pobreza e indigencia, qué es lo que pasa con el Producto Interno, con todo. Las escalas de ganancias, se calculan los pagos de impuestos Un también. elemento adicional, porque hace un tiempo hice una nota sobre esta postergación y me explicaban que en realidad la estrategia es evitar difundir el impacto de los servicios públicos en el presupuesto de las familias. Sí. Porque, claro, está subponderado en el índice actual y está bien ponderado en el índice postergado. Entonces, esa sí es toda el gobierno. Pero el además, gobierno ¿qué piensa? es el que la que gente no se da desreguló. cuenta que está pagando más de servicio. Por supuesto. Que no llega hasta Bueno, mes. pero dicho todo esto, vos fíjate cómo en la narrativa oficial se embarran, es como que entran en las arenas movedizas, porque el 1,9, el 2%, en el supuesto caso que ese fuese un dato fidedigno, fiel, no lo es, ya lo dije. Es no un lo dato que sale de una metodología vieja, no Por es un eso. dato dibujado. Bueno, pero el gobierno es un dato a favor. Y fíjate cómo venden una cuestión, bueno, si es el 2,1, para una economía que ha arrastrado por décadas tasas de inflación elevadas, bueno, manejar el 1,5, el 1,9, el 2,5 es parte de una variabilidad que pueda tener el índice de precio del consumidor normal. Pero tienen un manejo de la narrativa sobre el tema económico que los lleva a embarrarse sobre un dato que podría ser no una cuestión terrible. No, yo creo que el problema no va a estar tanto en el número de junio, que va a ser más alto que el número de mayo, y eso genera un principio de ruido, sino el problema va a estar en la proyección para julio. O sea, el problema y la discusión que cerramos el pase del viernes pasado hablando justamente de esto es, bueno, este movimiento del dólar, este dólar ya, en el caso del dólar blue, 1.315. 1.320. 1.320. ¿Ya subió? Bueno, de nuevo, Pero pasan unos minutos y ya Ahí sube. Pero le, pará, le- bueno, le avisamos vamos a en vivo, el dólar perdón, blue. le avisamos en vivo a la gente de control, 1.320 ya el El dólar de blue. propaganda es 1.400, ¿no? Sí, igual esto es el caso del No, dólar el blue, no es el 400 caso es el del blue, dólar este es oficial. el blue. Ahora bien, la pregunta viernes es... cerró el oficial por encima del blue. No. No. Se dio el ¿Estaba caso. No. El dólar oficial está a 1.275. Ahora. Y de hecho el viernes. 1.275. Sí, el viernes se dio
suele ser, ¿no? El caso de que el dólar blue está más arriba de los dólares paralelos, no venía siendo la realidad en el gobierno de Milei. De hecho, en el gobierno de Milei solía estar el dólar blue un poco más abajo de los dólares paralelos y el dólar oficial. Hoy en día es el dólar más alto si sacamos el dólar tarjeta que está a 1.600. El dólar blue es como la plata en negro, vamos a Es ver. la plata en negro. Las Es un acciones también mercado están ilegal bajando. en realidad, ¿no? Ahora, Acciones y bonos Acciones están y bonos bajando. están bajando también. Sí, de hecho yo ahí tengo una placa que es la placa 5. Digo, para ver un poco más la película, yo sé que cuando salen estos indicadores estamos todos como viendo la alarma de ahora, pero esto tiene que ver con algo que se da un poco más en el largo plazo. Son 8 semanas consecutivas en la que el Merval cierra negativo y baja 19% en dólares. Quienes no estén en YouTube van a ver un gráfico que subía hasta el 2025 y el 2025 empieza a bajar, subir, pero ya hace 8 semanas que baja de manera consecutiva y esto, más allá de lo que pasa en el Congreso, tiene que ver con los límites del propio modelo económico, donde las empresas, bueno, vienen bajando en su cotización y enfrentando estos límites de un año electoral, donde cada vez que nos acerquemos más a las elecciones, bueno, va a ser un poco más complicado. Bien, vamos a seguir atentos al precio del dólar, las acciones, los bonos, para ver cómo sigue esta mañana. Pero mientras tanto, pongámosle un ojo, Fer, a las negociaciones dentro del peronismo, porque se vienen tiempos de definición, se cierran las listas y está todo ahí todavía en diálogo, en charla. Hay que tener en cuenta que esta semana, el sábado a las 12 de la noche, otra pelea de nervios va a haber ahí, son la inscripción de candidaturas para La hace para jodernos a nosotros, ¿no? Sí. Sábado 12 de la noche. Podían cerrar sábado 4 de la tarde. ¿Por qué era no exactamente viernes lo de mismo. última o No, pero jueves? Es raro porque caen tan mal todos los cierres de lista. Cayó el anterior 9 de julio y el próximo, llamativamente, el de las elecciones nacionales, va a ser el 17 de agosto. O sea, 2 fechas patrias. Dos feriados. 2 feriados, exactamente, caen cierres electorales y el próximo fuerte es el sábado que viene, la inscripción de candidaturas para la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos. Ya sabemos que hay una comisión de 6 comisionados, 2 por Axel, 2 por Máximo, 2 por Massa, que tienen que armar durante esta semana las listas. Hoy se van a volver a reunir y hay un primer tema que quieren resolver, que es, porque dijeron, bueno, en los municipios de la provincia de Buenos Aires, donde gobierna el peronismo y sus aliados de Fuerza Patria, el intendente es el que tiene la lapicera, él es el que arma la lista de concejales y consejeros escolares con la instrucción que les dio Axel Kicillof de decir, bueno, tratemos de tener un espíritu de unidad, ¿no? Juntemos a todos en esa lista. Esa es la instrucción que le dieron a los intendentes. Habla con un intendente y dice, mirá, no hubo paso. Porque vos sabés, cuando hay una paso y uno pierde, bueno, queda afuera. Sí. El problema acá dice que no hubo paso, entonces no hay nadie que haya quedado afuera. Entonces todo con alguna o mayor derecho dice, quiero estar en esa lista. Entonces es complicado sumar a todos, así que va a haber enojados. Eso en cuanto a la lista de los intendentes que les pidieron que esté lista para martes o miércoles de esta semana. Pero hoy quieren decir, bueno, ¿qué hacemos con los municipios donde no gobierna el peronismo? Que son 50 y algo, hay que ver a qué intendentes pones hoy adentro del peronismo o no, porque hay unos que están medio en el medio, qué sé yo, casi con Grey, Zamora. Por ahora parece que van en otra lista, pero bueno, también están en conversaciones, capaz que quedan en Fuerza Patria. Dice, ¿qué hacemos con los lugares donde no hay intendente? Bueno, a ver, veamos, hoy se van a sentar y ver quién es el dirigente por ahí más representativo de esos lugares, cómo le fue al peronismo en las últimas elecciones ahí, y a partir de eso ver cómo se puede armar. Hay lugares que son no muy importantes, digamos, de pocos habitantes, pero me decía uno de los comisionados, vamos a ponerle ese nombre, hay 10 ciudades importantes del interior, la primera Mar del Plata, por ejemplo, Trenquelauquen, bueno, Bahía varias, Blanca, La Plata. Claro, pero digo varias que no gobierna el peronismo. Claro. 10 ciudades importantes, no gobierna el peronismo, ahí es donde tenemos que fijarnos a ver qué hacemos, quiénes van en esa lista, así que eso es lo que van a tener que resolver hoy. Martes y miércoles van a estar la lista de los intendentes y después sentarse a ver quiénes son las cabezas de lista de las 8 secciones electorales, la pelea más difícil. Se inventó una especie de fórmula
de decir, bueno, el sector de Axel y el sector del cristinismo van a tener la misma cantidad de legisladores, de candidatos. Y Massa, un poquito menos. Entonces, en esa lógica, algunos dicen es 38%, 38% y 24%. Bueno, ¿La proporción va a ser la misma en todos los distritos y en todas las secciones? Esa es la idea, pero te da una cosa muy rara, porque hay listas donde hay 3 candidatos, hay listas donde hay... Entonces es muy difícil de ponerlo en práctica y además hay que sumar a los aliados. ¿Dónde pones? ¿A quién le sacas para sumar un aliado? Grabois, ¿a quién le factura? Moreno, ¿a quién le factura? Moreno, ¿a quién le sacas? Bueno... La CGT, ¿a quién corresponde? La CGT se posicionó con el gobernador Kicillof. Sí. Los movimientos sociales, ¿a quién pertenecen? Bueno, una discusión que se va a hacer muy difícil cuando esté ahí un poquito más tensa la cuestión. Se van a elegir 29 legisladores provinciales entre senadores y diputados, 19 diputados y 10 senadores. Eso daba 11 para Axel, 11 para Máximo y 7 para Massa. Si entran todos los que planeas que... Claro, si te va los bien. 29 que se renuevan. Si entran más, mejor. Sí, claro. Así que la división esa va a estar, obviamente, siempre, como es habitual en el peronismo, me dicen, el sábado a la noche van a estar los últimos tratando de entrar. Tengo una pregunta. Nombres, hasta ahora. Tercera sección. Máximo, ¿sigue corriendo o ya está? Máximo, no tiene tanta fuerza. Ya esa nadie opción. lo da a Máximo como posible candidato. Está Massa el videíto, tampoco, está el entonces. videíto. ¿Qué opinan del videíto de Cristina haciendo el desayuno? Lo tenemos por ahí para ver, que fue un poco, generó atención el fin de semana, ¿no? Ahí lo tenemos. Sí. Es unos huevos Y el diálogo, revueltos. ¿no? Porque estaban hablando de Villarroel, Sí, pero no hay respuesta de Cristina. No. Hay una formulación de Máximo, Cristina no responde y después terminan hablando de la palta. ¿Son buenas para la pelea? Ahí está, bueno, ¿lo quieren escuchar? Sí, pero... No sé si son buenas para la pelea, son buenas para la salud y con eso me alcanza y me sobra. Bien, con salud. Huevo revuelto y palta, Sí, ¿no? yo le consulté a un dirigente del axelismo, del Movimiento Derecho al Futuro, estábamos hablando de otras cosas, me dice, bueno, lo que hace Máximo es ratificar la propiedad sobre Cristina, del activo político Cristina, no Sí, de la del intimidad, sumado. la intimidad, ¿no? Claro, ratifica la propiedad sobre ese activo político, que es un activo político potente, es indudable, es la que moviliza hoy, ¿no? Desde su prisión preventiva ya movilizó 3 veces, una de manera inicial a Plaza de Mayo y después 2 veces a Parque Lezama, en un contexto donde nadie moviliza mucho. El otro que moviliza es Milei, que tiene esa gestualidad, ¿no? De Sí. movilizar. Y bueno, Máximo ratifica esa propiedad. Ahora, de cara a las listas, la pregunta clave es la que vos hiciste, Nico. ¿Cómo es esa distribución tripartita? Es lo que yo quería consultar, no sobre el video, terminamos hablando del video. Pero porque suena raro en principio que 2 socios tengan independencia de selección y de veto. Eso es lo más importante, ¿eh? Porque Sergio Massa y Máximo Kirchner son socios políticos, Sí. ¿no? Son socios políticos entre sí, digamos, más allá de que integran una coalición con Axel Kicillof. Ahora, el tema es, si Massa y Máximo coordinan los vetos, son 2 tercios frente a 1 tercio, ¿se entiende? Sí, tengo entendido igual que la se armó un sistema en el cual el tercio tiene poder de veto, para evitar que le hagan 2-1. Claro, pero está bien, el tercio tiene poder de veto, pero si se vetan todos, entonces es la escena de Hombre Pulp Araña. Fiction. No, de Pulp Fiction. Todo es la escena de disparándose, todos apuntándose. No, de Perros de la Calle es esa Perro de la escena. calle, perdón, El Perro de final la de calle. No, Esa hay es un esa tema, porque la hipótesis de Máxima desde el Movimiento Derecho al Futuro era, es 50 y 50. Estamos 50 del sector de Axel, que le responden 45 intendentes, y 50... Pero no quedó así. El de Maxi, claro. Quedó Consiguieron tercio, esto. tercio, tercio. Por un lado lo podés ver, bueno, entonces no es así, queda desbalanceado, pero por otro lado te dice, bueno, pero el Movimiento de Derecho al Futuro no existía hasta la última elección. O sea, es todo ganancia para Axel, que prácticamente hoy no tiene legisladores que le respondan. Le reconocen un pie de igualdad con la Cámpora y con Claro. el armado de Cristina, que creo que era un poco lo que Axel le venía Ahí reclamando todo este Lo tiempo. novedoso es
que Massa, cuyos referentes territoriales hoy ni siquiera están dentro del dispositivo peronista. Los referentes territoriales históricos de Massa están en el rejunte del centro, no están dentro del peronismo, a excepción de su yerno, digamos. No hay mucho más referente del masismo, no existe esa estructura territorial. Ahí en realidad lo que se ve es esa Massa vendiendo su parte por más de lo que vale, que es algo que Massa se especializó a hacer durante toda su carrera. Pero el tema es, entonces, ¿de dónde salen los candidatos de Massa? Ahí es donde está la sospecha de que en realidad van a salir del cristinismo. Y el cristinismo va a terminar poniendo más de lo que le corresponde por tercio, ¿se entiende? Porque Massa no tiene... No es que no tiene con la potencia suficiente para disputar para estar en esa mesa. Claro. Es más él que en realidad que lo que es representa que ahí, por eso, el Frente entonces, Renovador. Me parece que estamos en esa escena de Perros de la Calle, que es una escena delicada, porque quien recuerda la escena, la tensión transcurre respecto al... Estamos hablando de una escena de 4 personas que están apuntándose con pistolas unas a otras. Y que no se cae una tapita de gaseosa, porque se cae la tapita de gaseosa. Se empiezan a disparar. El término técnico es duelo mexicano, Mexican Standoff, así se le dice en el cine, porque es de las películas del viejo este. Claro, es un tema. Ese es un método que hay que ver qué pasa el sábado. Se ven días de si se mucha cae rosca, una tapita al piso. De mucha No, ese sábado va a ser siempre difícil. Bueno, parece que nunca fue fácil, ¿no? Antes de volver a la interna peronista, me comentan acá de producción que el tema de los huevos como dieta de los políticos está de moda. Se ve que, vieron que hay alimentos que se ponen de moda, bueno, ahora se ve que... porque Milei le mandó a Majul una foto de su Parece merienda. que sí, a ver, veámoslo. A ver. Durante este fin de semana, muy enojado con Victoria Villarruel. Dice, Victoria me conoce, dice, sabe que soy muy austero. Y le mandó a algunos amigos, a miembros de gabinete, lo que estaba haciendo en Olivos, diciendo primero, che, Olivos es el lugar donde viven los presidentes, no es un palacio personal, porque ella habló de palacio. Y segundo, mirá cómo vivo y cómo me muevo. Y estaba en la cocina, mandó esta foto, que después me reenviaron. Esta es la, digamos, la merienda antes de la cena del presidente. Creo que es un café con leche. Estaba trabajando en la cocina y creo que huevo es huevo. Chavo, ravioles. Una tostada de una marca que empieza Los con jóvenes T. dirían igual que entró la Balubi, Pero escúchame, ¿no? mira, escuchen porque esto, si salís a porque lo que me difundir una cuentan a foto mí, de su que el desayuno presidente para les desmentir contaba que vivís en un a los palacio, con los que habló, es porque la les acusación decía, en algún punto te tocó. Bueno, sí, vamos a decir que los huevos de Cristina estaban mucho mejor hechos. Tenían más pinta. Le dieron a un cocinero muy conocido un presupuesto para darle de comer al presidente en Olivos durante un mes. El presupuesto y decir, se lo mandó a miembros de su gabinete, lo mandó vos, Luis, dale. No, pero aparte incluyó momentos lisérgicos. Incluyó momentos lisérgicos como Majul preguntándose al aire, esto lo tenemos chequeado, ¿no? Esto está chequeado, está chequeado. Era todo lisérgico, era Majul diciendo algo que no es así, por otro lado, pero se ve que no lo tenía chequeado, como él mismo reconocía, que desde el gobierno ahora salieron a difundir que el cocinero que le cocina a Milei es el cocinero de casa militar. Es un militar, es el cocinero del ejército. ¿Sí? Un cocinero del ejército. ¿Alguien prueba antes los huevos revueltos? Entonces salieron a difundir que Karina le había llevado un cocinero, nutricionista y cocinero que le cobraba $50.000, le había presupuestado la cocina presidencial, eso se lo había llevado Karina, y que Milei se lo había rechazado, con lo cual en la formulación de Majul, Karina queda mal. Hay que ver si le gusta a Karina quedar como la derrochona para dejarlo bien parado al hermano, porque ese vínculo es un vínculo muy complejo, Claro. Donde en general es el hermano el que trata de dejar bien parada a la hermana. Y en este caso sería Milei dejando mal parada a la hermana. Qué curioso, aparte Majul, un poco desde el propio canal La Nación Más sale a responderle a La Nación, porque La Nación había sacado la nota de los viajes, del recorrido, una respuesta de... Pasa muy seguido eso, que le había dado Presidencia respecto a la cantidad de viajes y quienes habían acompañado en la comitiva a Milei.
Y el propio Majul sale a responder que en realidad era un costo muy bajo el de los viajes, $700.000, calculó todos los viajes que había hecho Milei, no sé. También se lo pasan, esos mensajes que le pasan directo desde presidencia. Vos sabés que pasa muy seguido. El viernes, lo que pasa es que todo pasa tan rápido. Desde La Nación Más desmintieron o buscaron desmentir a Pagni, lo hizo Feynman, con la difusión del testimonio del piloto del avión que trajo a una pasajera y 10 valijas en el vuelo ese de Estados Unidos, de Miami. ¿Esto qué significa? Todo para abajo, ¿no? Lo que estamos viendo, todo para abajo. Mientras tanto, Sí, Candes, todo para abajo. Los bonos arrancaron muy mal, un poco en línea con lo que veníamos hablando, pero antes habíamos mostrado el Merval, ahora esto tiene que ver con empresas también, son los ADRs, pero también si uno va al mercado de bonos, que fue la última placa que pasé, también está todo en rojo. Y bueno, sigue esta tendencia donde la semana pasada también tenían arranques completamente en rojos. Recordemos que el riesgo país está ahí pivoteando los 700 puntos. Si bajan los bonos, hace que aumente obviamente el riesgo país. esto hay que ligarlo con lo que decía Alfredo al principio del programa, ¿no? Me parece. La pregunta de alguien el que... disgusto de determinados están perdiendo valor. Esto es perder valor. Claro. La pregunta que se hacen ahora los oyentes, los que no saben tanto de economía, los que nunca quizás se compraron una acción, un bono, pero saben que esto preocupa. Probablemente estén endeudados. Eso seguro, pero la pregunta es, ¿se puede ir toda la mierda o no? Estos son síntomas de que... A ver, qué linda pregunta. La cuerda se le puede No estar le hagas acabando. caso a todo lo que diga el Tano, yo lo que te digo. Yo puedo traer algo en relación a la estrategia que tuvo el gobierno la semana pasada, que fue la de una intervención muy clara en los mercados futuros. O sea, que hay una intención del gobierno de que no haya un salto como por ahí estamos acostumbrados en términos del dólar, de un día para el otro te vale 1.250 y al otro día 1.350. Hay un crecimiento del dólar todos los días, pero es un crecimiento más bien acotado. El dólar aumentó un 10% desde ese informe de JP Morgan, pero hay una intención del gobierno de que sean subas más bien moderadas. Pero si se va al techo de la banda, le va a generar un poquito de presión. Obvio, cuanto más cerca del techo de la banda, más presión va a tener, y cuando llega al techo va a tener que intervenir. Claro, voy a reformular la pregunta en términos de redes sociales. Pero va a intervenir con qué dólares. Y tiene todos los dólares del Fondo Monetario Internacional todavía. Pero la última, el viernes, cerró por debajo de 40.000 millones. Las reservas brutas, pero tiene los dólares del fondo todavía. Se le pone difícil, se va al techo de la banda. Ahora te voy a... Voy a reformular la pregunta en términos de redes sociales. ¿Gordos se viene o gordos no pasa nada? ¿Cómo? Porque supuestamente hay dos grandes tribus. Están los gordos se es una viene, frase de Rebord que quedó. que son los que todo el tiempo... No, esto viene de antes. ¿Ah, sí? Yo pensé que era de él. Creo que viene de antes. Yo estoy muy que son los que afuera, están todo el tiempo esperando que pase algo. Dicen, uy, no, mira, Irán subió la bandera negra en la mezquita, esto significa guerra. Te voy a contestar, Porque hay una suerte de tendencia, y yo creo que con las redes se ha acelerado. Por ahí no quiero hacer el viejazo, por ahí antes no era tan así, digo, me parece. Como esta cuestión de, bueno, tiene que estallar ahora. Yo creo que lo estamos diciendo desde el año pasado y con todo, digamos, la verdad que el deterioro, si uno quiere mencionar la crisis, la situación crítica, y es un continuo que se está dando. Sí, si vos ves que hay una mayor precariedad en el mercado laboral, incremento del desempleo, cierre de empresas, las pymes son las que están más afectadas, cerraron casi, creo, 13.000 o 14.000, que la mayoría son pequeñas. Y bueno, ya está. ¿Qué significa estallido? ¿Viste cuando te dice, bueno, como llevando a tu primera pregunta, se va a la mierda? ¿Y qué es lo que significa eso? Si en realidad vos ves todo el recorrido de este plan económico, un plan económico que no es novedoso, que en realidad está tirando a muchos a la mierda, para decirlo también escatológicamente. Y entonces ahí es donde vos lo ves, que hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Viste? Porque si no, cuando te sentas, bueno, pero vos pensabas que iba a estallar. Yo no estaba diciendo que va a estallar, lo que yo estaba diciendo es que es un continuo de deterioro. Esto es el plan económico. ¿Cómo va a ser el desenlace final? Y no se sabe, pero no es importante pensar, bueno, cuál es la hora, el día del desenlace final, sino cómo es todo ese recorrido. Lo mismo que pasó con la convertibilidad. Durante años,
quienes estábamos en los medios durante la convertida, decíamos, mirá, tenés todos estos problemas y estás rifando las empresas del Estado, te estás endeudando, están cerrando las empresas, hay una desindustrialización, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un momento de desenlace. Bueno, ahora también hay todo un deterioro generalizado. Bueno, habrá un momento de desenlace. ¿Cómo se dará ese desenlace? No se sabe, ni tampoco el día y la hora. Pero la verdad, ese es el punto final, ese es el momento de la llegada. Nosotros somos cronistas del continuo. Y la verdad que ese es lo relevante. Nadie tiene la bola de cristal. Lo que sí es cierto es que esto es un programa económico regresivo que afecta a la mayoría de la población, que veta fondos para discapacitados, para los jubilados, para los que tienen enfermedades oncológicas. Bueno, ¿todo eso qué es? ¿Qué es? A ver, ¿cómo lo describís? ¿Cómo podés describirlo en términos de redes sociales? Te pregunto. Está todo como el orto, eso bueno, no hay ninguna duda. Entonces, listo. Entonces, sí, eso es. Porque si no es al estilo del streaming. Bueno, tenés que decirlo. No, mirá, escuchame, tenés que ver lo que está pasando ahora. No, pero yo tomo ese... Estamos en streaming en este momento. Claro. yo tomo ese diagnóstico y coincido con que el deterioro es paulatino, es constante y se está viniendo todo el tiempo. Ahora, también lo que la historia reciente le dice a los argentinos es, hasta que no hay una corrida, el gobierno no siente ese temblor. La gente puede estar pasándola como el orto, pero hasta que no haya un problema a nivel financiero, parece todo muy sólido y muy estable. Tenés una crisis institucional, le tenés que sumar una crisis institucional. ¿Qué más querés? No, y hay un punto... No es lo que yo quiero, no te estoy diciendo. Hay un punto que es importante. Y 40.000 millones de dólares de reserva, la corrida está a la vuelta de la esquina. Se genera fácil, digamos, por decirlo de alguna manera. Murano va a prender las alarmas 10 veces antes. Pero lo que yo digo es, está claro que había una situación que era insostenible y que de cara a las elecciones iba a ser cada vez más ruidosa. Lo que sí podemos decir es que esa situación se adelantó. Esa situación se pensaba para agosto y empezó no ahora... Claro. 14 de julio, sino el 1 de julio. O sea, empezó, ni bien terminó el segundo semestre y todavía el gobierno tiene la liquidación de esas 2 semanas extra que tuvo la cosecha. Entonces es una perspectiva para las próximas semanas muy desafiante. Ahora, ¿cuándo el mercado le da la vuelta al gobierno? No es algo que alguien pueda determinar, porque es un mercado que no tiene tantos inversores extranjeros como en otro momento, que se pueden ir de un día para el otro, y los inversores locales son más arriesgados. Entonces, por ahí pueden querer esperar más, por ahí Caputo les da más tasa de interés. Por ahí viene el Fondo Monetario Internacional y te dice, bueno, toma, te doy 2.000 millones de dólares y calma un poco las aguas. Claro. Calma completamente, no. Calma hasta agosto. Es lo que dice Cande. Es lo que dice Cande. Esta semana probablemente Caputo convalide tasas más altas. Sí, porque lo viene haciendo. Porque se mandaron para el mercado financiero, se mandaron un error. Iba a decir una cosa en la línea que me está llevando Nico, digo, no, se mandaron un error cuando a los bancos le dijeron, tienen que hacer un canje, es un término técnico, no importa, las LEFI por las LECAP. Cambiar un trueque de bonos, sacar deuda que tenían en el Banco Central y pasar a ser deuda del Tesoro. Esto bajó la tasa de interés y dejó un montón de... y no todos lo hicieron por el total de esas LEFI. Entonces quedaron muchos pesos en los bancos. Entonces bajaron las tasas de interés. Entonces, en un escenario, si te baja la tasa de interés, haces más presión sobre el mercado de cambio. Este es el error que identificaron los financistas, los banqueros. Vamos a ver cómo reaccionan. Ojo que lo publicaron el fin de semana también. Acá todo el mundo juega, ¿no? El fin de semana hubo varias publicaciones de consultores, economistas, que yo aprendí por Alfredo Zayat leyendo sus libros, que bien pueden ser calificados como econochantas, antes de que Milei usara la frase, la acuñó Zayat, que hay que decir. No, bueno, hacete cargo. Vos acuñaste una palabra que usa Milei. El economista que influenció a Javier Milei. Lo escribiste en letras de molde. Es verdad. No lo puedo negar. ¿Qué querés? El archivo me condena. A vos por lo menos te robó una palabra. Hay otra gente a la que le robó pedazos enteros del libro. El archivo me condena. Bueno, pero mucho econochante al fin de semana operando este escenario. Tasas hundidas, hablaban de tasas hundidas. Boom de tasas hundidas. Y que se bajó un montón la tasa de caución. El gobierno ve igual eso como un riesgo, porque el boom de tasas hundidas, para quien toma préstamo puede ser un buen dato, pero para quien está siendo tentado para no ir al dólar. Pero me parece que la época de carry trade ya pasó. No sé.
No sé, Mira, lo que Caputo ves el es Cande. experto en armar carry trade. O sea, de hecho, vos cuando tenés a Caputo en tu gabinete sabés que está armando una bicicleta financiera. Por eso le dicen el Messi de las finanzas. Hay que ver, lo que se terminó era el carry trade que venía hasta ahora. También, cuando vos tenés un dólar más alto y en algún punto tenés más incentivos para el carry trade, porque el que viene con dólares se lo toman a más pesos. Claro. Entonces, más allá de la tasa de interés, bueno, tiene un... Si van a mantener el techo de un la banda, rendimiento si por van a ese mantener lado. el techo de la banda. Ese es el tema. El carry trade que Claro, arma ahí te Caputo- asegura el techo de la banda. Porque vos entrás y te dice, mira, más de 1.440 como está ahora, no vas a estar. Y bueno, es interesante si aceptás el riesgo que... Igual si Con se te riesgo. va ahora a 1440 tiene un problemón enorme el gobierno. Sí, No sé sí. si tiene, digamos, Sí, por la inflación. cintura para... Eso que el mercado, el mercado de capital, el mercado financiero, como si querés ponerle, el mercado especulativo juega con la codicia y el miedo. Es ese, codicia y miedo. Entonces, algunos son muy miedosos. Ideología, ¿eh? Codicia, miedo y ideología. Bueno, no, yo te digo cuando tenés que poner los billetes. Entonces, pará, porque el escenario es, si Caputo tiene que está obligado a subir la tasa porque si no se le van los pesos a dólares y se le están yendo al dólar blue. O se le va al contado con liqui. En la placa que vos pasabas antes, el contado con liqui también está subiendo, ¿no? O sea, el dólar Pero fuga. poco. Poquito. Porque ahí intervienen. Porque ahí pueden intervenir. Pero bueno, el blue y el contado con liqui son los que se utilizan para fugar. Uno al colchón, el otro afuera, ¿no? Son Sí. los dos dólares que se usan para fugar. Ahora abajo el contado con liqui. Se ve que están interviniendo ahí. Pero lo interesante es que no hay en el horizonte inmediato un proyecto productivo, digamos. Lo que estamos viendo es cómo juegan con la tasa para o rearmar un carry trade Sí. o para contener el tipo de cambio. En ambos casos, el afectado va a ser el crédito productivo, La actividad. la actividad, Claro. por lo tanto El la actividad empleo. y por lo tanto el empleo. Así Pero es. eso- Y lo que vamos a tener esta semana es todo eso en la calle, porque va a haber muchas manifestaciones callejeras de... Es una exageración denominar plan económico. Lo hacemos porque es parte de la formalidad. Pero es un plan especulativo con destrucción del entramado productivo. Pero en cualquiera Esto- de las variables que esto ustedes es. recién estaban charlando, escuchaba eso, o me sí, equivoco, sí. Cande, Sí. Alfredo. Son variantes donde lo que se busca es mantener en un hilo, o haciendo equilibrio en un hilo, la timba o el negocio financiero, a expensas siempre de la Argentina productiva. Ese fue el modelo desde el principio. Claro. Y entonces, porque hay que ver si, ayer me preguntaban, ¿llega con el dólar Milei? Y yo lo que pregunto es si llega con la calle Milei. Porque Bueno, por la calle esta semana va a estar muy el tuit alterada. con Bullrich del domingo no da buenas señales en ese sentido, porque si el camino hasta octubre lo va a discutir con la ministra de Seguridad, evidentemente el camino hasta octubre incluye represión. Che, nos quedan unos minutos y todavía Alfredo Zayat no, ya, quiso hablar de perdone, fútbol. perdone. ¿Qué No, qué de habrá fútbol pasado? no. Yo ¿Qué quiero habrá hablar. pasado este fin de No, semana? ¿Qué hablar de me dejan fútbol? hablar una cosa, quiero decir ¿De una cosa fútbol? que quiero Pero vos interpelar. siempre traes Quiero ahí la interpelarlos por otra cosa. chicanita. A ustedes los indigna y hablan mucho sobre el tema de la corrupción. Por ejemplo, hasta ustedes mencionaban lo de así, del viaje, el tema de la corrupción, No, Villarruel. el robo, todo. Las Y coimas, libras, o, sí. o ahora no está Ari, pero habla del tema del correo con Macri. Sí. Digamos, siempre ponen todo un montón y ahí es que se ponen firmes. Ha pasado 2 horas y un robo a mano armada fue penal. frente a Fue 50.000 penal. personas. Estricta Ustedes no Fue penal de mencionaron. acá de la no China, mencionaron. Alfredo, por Indiscutible ¿Se dan favor. cuenta? Convalidan, Ahí está, convalidan. Penal, Hay lo gol, vamos a ver gol, todos, mirá. gol de Fue penal, y si no Maravilla era penal, Martínez. no sé si no estaba offside No, no. al principio de la jugada, pero... Nada, qué Un penalazo, penalazo. qué penalazo, por Dios. Una acción imprudente del área. Perdonen. Pero le Ustedes revienta el pie al rival. convalidan la corrupción No. del VAR a favor de, digamos, Pero yo si quiero no, decir, VAR. Grondón era más digno. No. No, bueno. Quiero decir, Grondón era más digno en última instancia. Yo lo único que pido es, hagamos una cuestión, Pero nos fue ponemos penalazo. todos de acuerdo, Mirá Costa, que mirá Barraca Costas. Central Mirá salga cómo le echaron salga campeón de la Sudamericana y termine, ya está. Y le hacemos una tribuna más y que después haya fútbol. Nada más. Yo te voy a decir Simplemente esto. A eso. Barracas hay Este que ganarle torneo- por lo menos 2-0, porque sabés que ya tenés un gol en Pero- contra. Gracias, Pero muy en bien. este caso Acá fue tenemos. penal. ¿Ves? Es un periodista Fue penal, serio. Pero fue penal. Siberia es un periodista Cuidemos el serio. fútbol, cuidemos el fútbol. Fue penal. Fue penal de acá. Qué penal, qué penal. Ahora, qué este vergüenza. torneo igual, Alfredo, tranquilo, porque arranca en 2 fechas cuando Paredes entre a la cancha. Ay, qué O sea, pesado. hasta que Paredes no bueno. entre a la cancha, el torneo no arrancó. Voy a Ayer fue un esperar esas 2 entrenamiento. semanas para ver ese partido nada más.
Quiero verlo. Bueno, Escúchame, ayer la fue un doble entrenamiento vara aburrido. en el pase, la verdad, también la podemos incorporar. La doble vara acá en el pase la podemos incorporar. Tienen indignación selectiva. Me parece bárbaro, ya lo sé, los conozco, compañeros, igual los voy a seguir queriendo, voy a seguir viniendo, pero simplemente acá lo menciono. Igual la reacción de Costas, mal. Claro. Igual que la de Luis Enrique. No, Luis Enrique le ¿Qué puso hizo? una pasó piña a de- uno, ¿no? ¿Qué hizo? Le No lo vi. pegó a un jugador, lo empujó a un jugador de le puso Chelsea. una Hubo piña. tole-tole. Lo único que le faltaba al Mundial de Clubes era tole-tole Al final. Al final. Ah, no lo Y vi. hubo Europeos, tole-tole. no lo vi, no lo vi. Y No me lo encanta vi, porque Luis ¿y Enrique, cómo que no es el lo vi? técnico del PSG, por si alguien no sabe, uno de los finalistas, es un tipo sofisticado, que da charlas hablando de filosofía y de cómo él le transmite valores. Medio bielcista en ese sentido. Claro. No adentro de la cancha. Dentro de la cancha juega otra Claro, cosa y le tiene puso otros una piña a resultados. James, ¿no? Pero... A otro James. A James. Pero después de mucha filosofía terminó agarrándose las piñas como todo. corresponde. Como cualquiera, perdés y una calentura infernal. Y Trump, viste que, Sí, bueno, Trump Mirá se la, subió vuelta, al festejo. mirá la vuelta que da Una Siberia para no hablar de necesidad San Lorenzo. Mirá de la vuelta participar. que da. San Lorenzo Ganó San Lorenzo. ganó Por de eso, visitante. por eso. Bueno, Celebren. Trump dio el trofeo Y se quedó se quedó paradito festejando. ahí. Se quedó. Espectacular. Que ni entiende el fútbol. se quedó todo el No partido. entiende el fútbol. No, él pero quería entendió salir en la perfecto que lo foto. querían correr y... No entiende el entendió fútbol, perfecto. pero de marketing entiende Eso, mejor que sí, nadie. eso es verdad. Se quedó todo el partido. Yo pensé que se iba a ir. Se fue Che, la ahí foto como- con Macri que mostró Nico al principio Es fue tremenda. Sí. Es tremenda foto. fuerte su mensaje. Es la foto que no obtuvo Milei viajando... Pagando por Pagando eso. por esa foto que y no además consiguió. están la esposa de Macri, la esposa de Milei, están en un ambiente relajado. O sea, Situación íntima. se nota que es una foto de gente que se conoce y que tiene sí. cierto trato. Que fueron socios. Se nota que fueron socios. Y algo más también, porque No, bueno, fueron ambos tuvieron socios. muchos socios a lo largo de su vida y hay algunos con los que no se pueden sacar esa foto. No, pero fueron socios formalmente en dos emprendimientos, claro. uno acá en Buenos Aires, otro en Punta del Este, ¿no? ¿Quién te dice? Milei saca una con Elon Musk. Dentro de poco. Ahí está Donald entregando, Ahí está. Esta es muy buena. Espectacular. Esta fue muy buena. entregando el premio. Infantino Ese que aparte premio le dice, bueno, ahora nos tenemos que más correr, le dice yankee. Infantino. 250 lucas vale ese Esa trofeo. cosita. ¿Y Bañado cuánto en repartió oro. esto? Es lo 1000 más yankee palos. que vi. Sí, 1.000 millones. 1000 palos repartió. El esto. ganador se llevó casi 100 palos. 100 palos. Encima todos 120. saltan y él aplaude. Y él se queda. Él se queda, se queda. Y ahí va Y el Infantino. sultán que de no se lo va Qatar a se perder. quedó en esa parte de la No, no. foto, ¿eh? Y ahí está él saltando. ¿Cómo no grande. lo sacaron los jugadores? No lo sé. Sí, igual, ojo, estas son imágenes, Son videos, todos fotos que extranjeros, ¿no? pueden envejecer muy mal. ¿Por qué? Sí. Y porque Trump es un tipo que no sabes qué va a terminar, hasta dónde va a llegar. Bueno, Eh, ayer entró en guerra con Rossi O'Donnell en simultáneo. Rossi O'Donnell es una figura muy popular. Está enriqueciendo uranio al 90%, Rossi O'Donnell también. No, la quiere deportar. La quiere deportar. En fin. Señores, gracias a todos por la compañía el día de hoy. Gracias, compañeros. Gracias a todo el equipo que está del otro lado del vidrio y a ustedes que nos eligen cada mañana. Les recomiendo, por si todavía no les llegó el spam por otro lado, anoche se estrenó el segundo capítulo de Estado de Bien. Malestar, el podcast que hago en esta plataforma. Lo encuentran en el canal del YouTube del Destape. Ya hay casi 25.000 personas que lo vieron, Qué un montón, bueno. un montón de gente. Así que también agradecido a todo el mundo que lo está recomendando, lo está escuchando, lo está compartiendo. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana. Yo espero estar un poquito menos resfriado aquí en el pase No, del pero muy Destape. bien, Que bien. tengan un muy buen día. Chau, chau. Llevaste muy bien. Me olvidé de hacerte de lado. La información precisa es poder. El Destape 1070.